El paso siguiente es el desarrollo de la superficie cilíndrica una vez que está intersecada con el casquete esférico. Por una cuestión de comodidad en esta representación, en este ejercicio, fíjense que se traza o se plantea el desarrollo a la derecha de la proyección horizontal del ejercicio, porque ahí tenemos las generatrices del cilindro en verdadera magnitud, porque son todas rectas de punta, y en la proyección vertical tengo la verdadera forma de la base. La verdadera forma de la base es lo que se desarrolla en la transformada de la sección normal o en la parte superior e inferior. Esto que tienen acá de 2pi por r es el desarrollo eh, de la medida de la base, entonces es la fórmula como para hacerlo analíticamente. Gráficamente también lo podemos hacer y podemos dividir la circunferencia en 12 partes iguales, como hacemos siempre, o utilizar las generatrices que tienen ya puntos de intersección, y esta es la verdadera distancia que hay entre esos puntos, entre esas generatrices, y trasladarlas entonces al desarrollo perpendiculares a las bases o a la transformada de la sección normal. En este caso entonces es bastante simple el armado del desarrollo. Fíjense que ahí se trasladaron esas generatrices con los puntos de intersección al desarrollo. Se trasladan todos los puntos de intersección a un lado y a otro, es simétrico adelante y atrás y a los costados. Y una vez que tengo todos los puntos planteados de la transformada de la sección en el desarrollo del cilindro entero, se unen y ahí me quedan desarrolladas los dos sectores de superficie cilíndrica que están intersecados con la superficie esférica. Lo que consideramos siempre que intersecamos cuerpos o superficies curvas es que los cuerpos llegan hasta la línea de intersección, o sea, hasta su intersección con el otro volumen y ahí terminan. O sea, no es un cilindro que sigue por dentro de la esfera, sino que llega hasta la intersección y es otra superficie cilíndrica la que sale por el otro lado. Bien. Esto tenemos como resumen de lo que les hablaba hoy, los puntos notables, o sea, planos límites y puntos notables. Prácticamente es por donde tenemos que empezar siempre un ejercicio de intersección entre superficies curvas o donde una de las dos superficies sea curva. Porque ya vamos a ver la semana que viene intersección entre superficies curvas y poliedros. Los planos límites serían un plano, en este caso, el plano tangente superior, que nos marcaba el punto 1 de intersección, el plano tangente inferior, que nos marca el punto inferior de la curva, o sea, donde cambia la curvatura, son puntos de inflexión, y el otro plano es el que pasa por el contorno aparente de la proyección horizontal, o sea, de las dos generatrices más abiertas del cilindro, nos marcan el punto 6 y 7. Acuérdense que nos cambia la visibilidad entre la parte visible y la invisible de la superficie cilíndrica. Con estos puntos ya tenemos una, por lo menos avanzada lo que es la intersección. Son puntos muy importantes porque vamos a saber en dónde cambia la curvatura de la intersección y la visibilidad. Prácticamente, como les decía, son los puntos por donde tenemos que iniciar la intersección. Punto 2 de métodos directos, el método radial. Ya lo habíamos visto en el caso de la pirámide, que el plano radial lo que tiene que cumplir es con la condición de que pasa por el vértice de la superficie que tiene vértice y por supuesto intersecar la otra superficie. En este sentido, el plano beta pasa por el vértice del cono, interseca el cilindro en dos generatrices, que son estas de acá, y llega a intersecar la base del cono. Entonces, fíjense que por esta condición de pasar el plano beta por el vértice de la superficie cónica, la sección plana da como resultado dos rectas. O sea, por más que sea una superficie curva, ese plano me da como resultado dos rectas. Y es eso que tenemos ahí representado. Este triángulo y este rectángulo son la sección que produce el plano beta en el cono y en el cilindro. Donde esas dos secciones generales, el triángulo y el rectángulo, se intersecan,
tenemos puntos comunes a las dos superficies, o sea, tenemos puntos de intersección. Si yo sigo pasando planos radiales, o sea, que pasen por el vértice del cono, pero vaya variando la inclinación, voy a ir obteniendo otro triángulo y otro rectángulo, o sea, dos generatrices del cono y dos generatrices del cilindro, y de ahí voy a ir obteniendo con cada plano que paso 4 puntos de intersección. Un ejercicio entonces sería este acá. De nuevo, el cilindro en posición, con las generatrices en posición de punta, un cono recto, la base contenida en el plano horizontal, y acá vemos el vértice del cono. Lo que hacemos es entonces introducir planos radiales. Fíjense, un primer plano está conteniendo a lo que es la generatriz del cono que muestra el contorno aparente, o sea, serían las generatrices frontales que están acá y acá, o sea, del vértice hasta la base, que nos marca el contorno aparente de la proyección vertical. Este plano va a generar en el cono, entonces, una generatriz, o sea, va a marcar como sección una generatriz. Pero en el cilindro va a marcar dos generatrices, esta que está acá y esta que está acá. Cuando esas generatrices se completan en la proyección horizontal y se cortan con la generatriz que corresponde del cono, lo que vamos a tener en este caso son dos puntos de intersección, el punto 1 y el punto 2. Y los planos radiales se van a trazar desde ese plano que tracé hacia el lado de adentro del cono, a donde hay cilindro, donde hay intersección. Si yo pasara un plano radial para el otro lado, o sea, hacia la derecha, no obtendría intersección entre el cilindro y el cono. Pasamos a otro plano radial, son proyectantes verticales radiales, pasa por el vértice, secciona por supuesto al cono en dos generatrices y secciona también al cilindro en otras dos generatrices. Las generatrices en el cono, cuando vemos que el plano corta la base, lo traemos a la proyección horizontal y unimos esos puntos con el vértice de la superficie cónica. Y los puntos donde interseca al cilindro los trasladamos al horizontal como rectas de punta que tenemos ahí. Fíjense, entonces tenemos punto 3 y 4, están marcados los puntos de la parte anterior de la sección, pasa lo mismo en la parte posterior, que tenemos en este caso 4 puntos de intersección. El plano secciona el cono, en este punto llega a la base, se unen con el vértice y son esas las dos generatrices de intersección con el cono. Y estas dos, esta y esta, son las intersecciones con el cilindro, y cuando se cruzan esas secciones obtenemos estos 4 puntos de intersección. Y seguimos introduciendo planos proyectantes radiales, obtenemos más puntos, fíjense, ahí pasa para el otro lado, pero que es el eje del cono, seguimos obteniendo 4 puntos, la recta en el cono, o sea, dos rectas en el cono, y dos rectas de punta en el cilindro, nos da 4 puntos de intersección. Y por último lo que hacemos es introducir un plano que sea tangente al cilindro, pasa por el vértice tangente al cilindro, y me va a marcar un punto, el último punto o punto de inflexión de la curva que estoy buscando. Esto corta la base, lo busco en la proyección horizontal, lo uno con el vértice, y esta generatriz, la única que hace contacto con el plano, busco entonces los dos puntos de intersección. Una vez que tengo todos los puntos de intersección resueltos, fíjense que como este caso es una mordedura, el cilindro no atraviesa completamente el cono, lo que voy a obtener es una sola línea de intersección que va a recorrer la superficie cilíndrica hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Y son todos los puntos que tengo marcados acá. Lo que tengo que hacer ahora es unirlos en la secuencia que corresponde. En este caso está hecho, como les decía, los planos límites y los puntos notables. Se agrega este plano que no es radial, sino que es horizontal. ¿Para qué? Para ver la intersección de las generatrices del cilindro que me cambian la visibilidad entre los puntos de la intersección. De este plano hacia arriba van a ser visibles, de este plano hacia abajo van a ser invisibles. ¿Sí? Ahí. Entonces, unir esos puntos me determina esto. ¿Sí? Esta parte es la inferior, hasta el punto 8, que está acá, que pasa para arriba de la superficie cilíndrica, y eso es entonces la parte visible, lo otro es lo invisible.
de ahí se representa como corresponde la visibilidad, y si quisiera sombrearlo, el ejercicio termina así. ¿Sí? Punto número 3, método directo general, estaríamos buscando la intersección, en este caso, fíjense, un casquete esférico con un sector de una superficie cónica, ¿sí? Entonces, lo de método general es que acá no vamos a pasar planos radiales ni todos paralelos entre sí, sino que vamos a ir buscando cuál es la conveniencia de acuerdo a la superficie que tenemos que intersecar. ¿Por qué en este caso se elige este plano, el beta? Porque este plano es paralelo a la base de esta superficie cónica, y si la base es una semicircunferencia, cualquier plano que seccione el cono paralelo a la base, el resultado van a seguir siendo semicircunferencias. Y como ya sabemos, las secciones planas de las esferas siempre son circulares. Entonces, este tipo de plano me va a generar secciones que yo puedo trazar con precisión, con el compás, y ir encontrando lo que me interesa a mí, que son los puntos de intersección entre, o puntos comunes, entre la sección plana en la esfera y la sección plana en el cono, que me va a dar entonces el punto común a las dos superficies. Ese procedimiento es el que se debe repetir varias veces de manera de obtener una buena cantidad de puntos para poder yo definir la curva común o de intersección entre el cono y la esfera. Esta es la proyección de la semicircunferencia que genera el plano beta en la esfera y la semicircunferencia que genera el plano beta en el cono. Donde las dos semicircunferencias se cortan, aparece el punto de intersección, que es el punto 1. Ese caso de intersección era este acá, entonces decimos que vamos a pasar planos proyectantes horizontales. El primer plano que vamos a pasar es este, que está en coincidencia con el eje de la superficie cónica, que en realidad está conteniendo a la generatriz que va desde el vértice hasta el punto en la base. Desde el vértice del cono hasta el punto que está en la base. Es una recta de perfil y por eso necesitamos un plano especial para poder encontrar la intersección. O sea que este plano alfa genera o marca una, una intersección en el cono de una recta y en la esfera, por supuesto, una semicircunferencia. Si hacemos un cambio de plano como para estudiar esa intersección, vamos a obtener esto que tenemos acá. La proyección del cono, la proyección lateral del cono y la proyección lateral de la esfera. Esta es la proyección de esa generatriz que tenemos acá, y esta es la proyección de la semicircunferencia, sección en la esfera. El punto 13 es el punto de contacto, y entonces por eso este punto, perdón, 13 no, 1 sub 3, está acá, y es el que se releva en la proyección horizontal, y tomando la cota de acá, se releva en la proyección vertical, el punto 1 de intersección. A partir de ahí, sí, los planos que vamos a introducir son planos frontales, ahí, y antes les voy a explicar lo que me estaba olvidando, que fíjense, las dos superficies, tanto la esférica como la cónica, están apoyadas en el plano horizontal de proyección, en el H1. ¿Qué es lo que está pasando? El contorno aparente en proyección horizontal de la esfera y el contorno aparente de la proyección horizontal del cono, estos puntos que veo de superposición son puntos de intersección reales, o sea, puntos de intersección en el espacio, porque esos puntos están en el mismo plano, el plano H1. Entonces, punto 2 y punto 3 son primer y último punto de la intersección que estoy buscando. Entre el punto 2 y punto 3 es donde voy a empezar a introducir planos, como este beta que está acá, para ir encontrando los más puntos para poder trazar la curva de intersección. Ese plano frontal marca una semicircunferencia en la esfera y una semicircunferencia en el cono. En la esfera, desde donde interseca el eje hasta el contorno aparente, es el radio. Voy al centro de la esfera y con ese radio trazo la circunferencia. Y hago lo mismo en el cono, pero tienen que prestar atención que desde el eje ahora de la superficie cónica hasta el contorno aparente del cono, es el radio que yo tengo que trazar desde el centro o el punto O del cono, y con ese radio que es esta circunferencia que es más grande. Donde las dos semicircunferencias se cortan, que es el punto 4, está el punto en común entre el cono y la esfera que estoy buscando o que me proporciona en realidad el plano B.
Si yo sigo introduciendo planos, voy a obtener más puntos. Este plano selecciona a la esfera y al cono, y me define el punto 5. Entonces fíjense, yo ya tengo el punto 3, el 5, el 1, el 4 y el 2. Suficiente como para poder unirlos y definir la curva de intersección. Fíjense que en este caso, por cómo es la situación del ejercicio, tiene muy poca curvatura esta proyección horizontal y esta proyección vertical, que es muy similar a una semicircunferencia, pero si lo verifican van a ver que no es. Por último, el sombreado del ejercicio, y siempre que tenemos estos casos se estudia la visibilidad en todas las proyecciones que trabajamos. El resultado es este acá, siendo que el cono no tiene base. Entonces vemos la superficie cónica, cómo interseca la esfera, aparece la esfera ahí, y acá en el plano que tuvimos que incorporar para poder resolver la intersección de esa generatriz de perfil con la esfera. Este es el resultado entonces del ejercicio en 3 dimensiones. Fíjense que es una sola curva, empieza y termina sobre el plano horizontal con el punto 2 y 3 que veíamos. Método indirecto, por último, el mismo ejercicio que veíamos recién, la diferencia es que estaría planteado de otra manera. El eje de la superficie cónica no es una recta de punta, sino que es una recta horizontal. Entonces, a través de la introducción de un plano nuevo de proyección, hacemos que este ejercicio se convierta en el que vimos anterior, y entonces ubicamos el cono con el eje en posición de punta, que es lo que tenemos acá. La esfera se sigue proyectando como una circunferencia, y a partir de ahí la resolución del ejercicio es la misma que veíamos en el caso anterior. Intersección de la generatriz, que en otro caso era de perfil. Los puntos están en el piso, y los planos auxiliares, que eran frontales en otro caso, en este caso son proyectantes horizontales, que me van dando un punto cada uno de esos planos que voy encontrando. Cuando encuentro una buena cantidad de puntos, ya los uno y defino las curvas de intersección. Lo único que me queda al final es el estudio de la visibilidad. ¿Sí? Bien, estos entonces son los conceptos de las intersecciones de superficies curvas. Ustedes tienen este material como para consultarlo en el momento que necesiten para poder resolver la ejercitación.